Y ahí resaltábamos, una cosa es saber, aprender, estudiar cuál es el derecho que se suele denominar derecho positivo vigente en el lugar en donde nosotros nos desenvolvemos, y una pregunta muy distinta, muy diferente, es preguntarse sobre qué es el derecho. Y diré, no es obvio, esto no resulta obvio por muchos motivos, pero sobre todo por el siguiente. Durante muchísimo tiempo, la pregunta sobre qué es el derecho, así formulada, no fue tomada, no se tomó en consideración en los ámbitos de estudio o en los ámbitos académicos. Se contaba cuáles eran las normas, de ahí la famosa definición de la que partimos en la clase anterior, se hacía referencia a estas, se establecía como una especie de juego en donde las normas primero se comparaban entre sí, después confrontaban entre sí, pero todo girando alrededor de, de esta expresión llamada norma jurídica. Por lo tanto, la pregunta sobre qué es el derecho quedaba soslayada. Dando una respuesta sencilla, después la podemos complejizar más, diría porque no podemos igualar el objeto con aquello que el objeto produce. Son dos cosas diferentes. Las normas son maneras de expresión, si se quiere, de producción de derecho, pero no es el derecho. De tal modo que, como contaba la clase anterior, poniendo la analogía de la traducción, uno puede elaborar reglas, puede elaborar normas que en última instancia no sean compatibles con el significado más profundo del derecho. Pero esto nos lleva a una conclusión rápida y validable en la práctica. Si yo no arranco preguntando qué es el derecho, probablemente, esto lo digo a nivel de hipótesis, la realidad lo demuestra, pero a nivel de hipótesis, probablemente la elaboración de este derecho, después las normas que se identifican como jurídicas tengan muy poco que ver con ese significado más profundo. Lo peor de todo es que si este análisis se soslaya, nosotros podemos considerar que estamos hablando de derecho, que estamos elaborando de derecho, que el derecho positivo vigente reúne o cumple los requisitos de cualquier objeto que se lleva o se sube para hacer un estudio exhaustivo. Si, en cambio, tomamos conciencia que la primera pregunta que debemos hacernos es responder esta, si es que tiene respuesta y cuáles serían las mismas, ya estaríamos en mejores condiciones luego de cuestionar, aprobar e incluso proponer modificaciones al derecho positivo vigente, como podría ocurrir no solo con el derecho, sino con cualquier otra disciplina, política, medicina, lo que fuese. Esto es totalmente aplicable a cualquier ámbito de conocimiento. Respecto de la respuesta a esa pregunta, diríamos, no es una cuestión conclusa o concluida o cerrada, si quieren mejor. ¿Por qué? Porque hay muchas, y ustedes lo habrán visto de alguna u otra manera, de alguna u otra forma, hay muchas maneras de ver al derecho, de definirlo, de presentarlo, que no solo cambian por el momento, pueden cambiar por el momento de la situación histórica, sino cambian por la profusión de autores o de pensadores que se han dedicado, se dedican a investigar este fenómeno. Entonces esto tiene una dificultad, porque si no nos ponemos de acuerdo, esto ya lo decía Immanuel Kant, un famoso filósofo alemán, si no nos ponemos de acuerdo sobre cuál sea
el verdadero sentido, significado del derecho, va a ser muy difícil, y en esto él tenía razón, que después podamos elaborar una ciencia sobre el derecho, porque la ciencia, que es siempre ciencia de lo general, la tiene que recurrir, como decía Aristóteles, a identificar un objeto para luego allí desplegar sus diferentes facetas de investigación. Pero si ese objeto no es apresable porque hay muchas definiciones, la cuestión se torna realmente difícil. Y es realmente difícil. Después vamos a volver sobre ese prejuicio, el que yo llamo prejuicio de la modernidad, de los juristas modernos respecto a si nuestra disciplina es o no una ciencia. Pero esto por ahora lo vamos a dejar latente. No obstante ello, creo que hay que seguir investigando, hay que seguir proponiendo diferentes enfoques sobre el derecho, y la fuerza o menor fuerza o debilidad de cada uno de ellos tendrá que ver con los argumentos que a la postre se ofrezcan para corroborar o no el punto de vista que uno sostiene. De hecho, ya esto es una base importantísima. Durante muchísimo tiempo, insisto, jamás se permitió discutir sobre el significado del sentido más profundo del derecho. Si tomo como ejemplo a Cota en algún momento, este autor, este filósofo del derecho que dije nosotros vamos a seguir mucho, él dice, cuando el ser humano quiere conocer algo, lo primero que se pregunta o el primer tipo de análisis es el cómo es. ¿Mm? Si queremos estudiar algo en un laboratorio, nos preguntamos cómo es. Lo miramos, lo observamos, hacemos un informe, un relevamiento, pero en un segundo plano no nos conformamos con esto, cómo es. Lo ponemos en un microscopio, lo aumentamos a términos infinitesimales, el tamaño, pero aún así no podemos darnos por satisfecho. Pasamos a una segunda cuestión. Entonces nos preguntamos, ¿qué nos faltaría para identificar claramente ese objeto? Y acá pone esto, en algún momento se va a recuperar, pero me parece interesante ponerlo como ejemplo ahora. Entonces inmediatamente decimos, y la investigación se cierra con la finalidad. Entonces aparecen los fines. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los fines. Empieza la discusión sobre los fines. Esto, si ustedes me permiten, esto se ve muchas veces, yo lo he visto muchas veces, cuando uno pregunta sobre el significado del derecho. Y la respuesta que se suele dar no es una respuesta que tenga que ver con la esencia más profunda, sino de cómo es o para qué sirve. Entonces nosotros reformulamos. No, no estamos preguntando para qué sirve, estábamos preguntando qué es lo previo. Esta dificultad en separar cómo es y el qué es tiene que ver precisamente que cuando se explica o se enseña, no se hace esta diferencia. Y generalmente la investigación se nos dice, termina cuando sabemos la finalidad. Descubramos cuál es la finalidad del derecho y la investigación se agota allí. Bien, estamos marcando, estamos señalando que nos falta un paso. ¿Mm? Pero sería, o en algún momento fue como nadar contracorriente, porque las posturas hegemónicas cerraban la investigación del significado del derecho precisamente en la etapa de los fines. Decían, bueno, los fines pueden ser la justicia, listo, se cerró la investigación, no hay más nada que decir sobre el derecho. Tal era la postura, este era el punto de vista de Kelsen. Kelsen decía, llegamos hasta la finalidad, después vamos a ver por qué cuando hagamos una crítica a la razón y retomemos el tema del pensamiento, que era lo que había quedado pendiente como núcleo en la última parte. Él decía, llegamos a saber cuáles son las finalidades, listo, se terminó. Si queremos investigar más, hagámoslo por fuera del derecho, como si se tratara de una curiosidad, como si se tratara de una investigación que no tuviese mucha importancia, o como él pensaba realmente en profundidad,
que no estamos en condiciones o capacitados para ir más lejos. Contentémonos con saber que es una norma, aplicación de castigo, sanción, observable, con la finalidad que cada uno de nosotros le pueda poner, y allí se termina la cuestión. Esto trae dos peligros que yo por ahora simplemente los voy a plantear. Si esto fuera así, si nosotros eh, solo pudiéramos identificar el derecho en última instancia por la finalidad que una sociedad quiere darle, esto sería muy peligroso porque ¿quién determina cuáles son los fines? ¿Cómo se llegan a esos fines? ¿Quién establece cuáles son los fines? Y si la pregunta o la respuesta que nos sale naturalmente sería, y diríamos que los fines lo tiene que poner la sociedad, en la argumentación de Kelsen, los debería poner la sociedad, no aparece, no está, no existe. ¿Mm? Es una cuestión que no se problematiza. Alguien decide, no importa quién, en el caso de Kelsen muy apegado y muy afín a lo autocrático, alguien decide cuál es el fin que tiene que tener el derecho y luego baja reglas y directivas a lo social. Por eso la investigación sobre qué es el punto de partida, es vital para poder comprender después el fenómeno jurídico. De ahí que esta es la importancia que tiene el analizar, más allá de que hay diferentes puntos de vista, hay argumentos, qué es el derecho. Y por eso nosotros usamos las dos magnitudes. Ahora parto a otro dato que habíamos dejado planteado en la primera clase. Nos vamos a manejar con dos magnitudes básicas esenciales. Nosotros y luego las reglas. Nos preguntamos, y estábamos contando en la última parte de la clase, cuál era, qué avances nos había dado una metodología de investigación, un modo de hacer ciencia, que son las denominadas neurociencias, el importante avance que a través de la neurociencia se ha dado en el campo del conocimiento. Diría, me parece importantísimo el nivel de avance de neurociencias, que tal vez no sea equiparable, si se quiere, a un nivel de avance que está muy en boga, del que se habla permanentemente, del que se construyen enormes discursos hablando de su importancia, que es el avance de la tecnología o el avance o lo denominada era digital, que me parece en punto a lo que la neurociencia despliega muy poco relevante. Después vamos a ver, vamos a hacer algún análisis, les vamos a contar nuestro punto de vista sobre esto, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial. Esto vamos a ir de a poco, pero hay que marcar una cuestión. La cuestión de la inteligencia artificial que está atravesando hoy todos los planos del conocimiento y de la enseñanza muy a la apurada, y parece haber ganado la batalla, es una cuestión que merece pensarse y al menos discutirse y al menos plantearse, sobre todo porque mm, es muy peligroso para algo que nosotros vamos a contar ahora, que es desarrollar una facultad, la facultad que todo ser humano tiene, que es la de pensar, que es la de pensar por sí mismo. La inteligencia artificial va en contra o termina yendo en contra de este pensar por uno mismo. Después lo voy a completar. Primero voy a contar a dónde queremos llegar con el tema de la reflexión y el pensamiento, pero va a tener su lugar una crítica a esta inteligencia artificial, al menos para dejarlo planteado. ¿Mm? No es simplemente una cuestión de alguien que nos hace un deber cuando le tiramos una consigna. La cuestión es mucho más profunda. ¿Mm? Y de todos modos, a simple vista parecería algo que no me parece demasiado, no lo veo como demasiado adecuado. ¿Mm? Yo hago la analogía, se me ocurre hacer pienso en esta imagen, cuando uno estaba aprendiendo, estaba comenzando su aprendizaje y tenía dificultades, esa tendencia a
pedirle a alguien que nos ayude y luego la comodidad, si había alguien que nos ayudaba en el ámbito de la familia o fuera de la familia, y la comodidad de después cuando tener que volver a hacer el mismo ejercicio que nos lo siga haciendo a tal punto que uno terminaba conformándose o la primera tendencia era, ¿me ayudás o me podés resolver este problema? Economía de pensamiento, esa economía de pensamiento eh, podría ser en los comienzos de una formación, pero eso después se puede convertir no en economía de pensamiento, sino en comodidad, en pereza y, como lo dicen los neurocientíficos, en un adormecimiento del cerebro. Bien, ahora lo dejamos, pero es importantísimo este tema. Una cosa es pensar por uno mismo, otra cosa es que el supuesto pensamiento lo hagan otros. Está muy bien, es cómodo, ganamos tiempo, pero encierra un peligro muy grande, repito, la anulación de la capacidad de pensar, que se convierte en un hábito. Bien, decía, los neurocientíficos o las ciencias neurocognitivas dicen que los seres humanos han evolucionado, que esta evolución radica en el crecimiento de un órgano muy pequeño, que no pesa, suelen decir que no pesa más de 700, 800 o 1000 gramos, que es el cerebro, y que ha ido evolucionando, por eso están los términos plasticidad neuronal, que el cerebro va acomodándose, va acumulando información, va modificándose, pero que ese cerebro tiene una razón de ser. Incluso los neurocientíficos, y tienen razón, dicen algo interesante. La realidad no la vemos con los ojos, la realidad se ve con el cerebro. Diría la imagen, pero la interpretación de la imagen no la hacen los ojos, la hace el cerebro. Por eso esto de la realidad se ve por el cerebro y no por los ojos, para que se entienda bien la imagen o la figura. Y dicen, ha evolucionado. ¿Y por qué tenemos cerebro? Entonces la respuesta es, el cerebro es la única herramienta que nos permite plantarnos en la realidad y superar todo aquello que la realidad nos propone y que le ha propuesto al hombre desde que el hombre está en la Tierra. ¿Y qué es lo que le propone? Le propone desafíos, problemáticas. El cerebro nos indica que somos seres necesitados. Desde siempre hemos sido seres necesitados, con un objetivo. ¿Cuál es este objetivo? El cerebro se pone como objetivo afirmarnos en la realidad, afirmar la vida humana. El único fin, si se quiere, conclusión que sacan los neurocientíficos, la única finalidad posible, la reina de los fines, la única finalidad, y esta lo conoce el cerebro, es mantenernos con vida. A partir de ahí, y en pasos sucesivos, este mantenernos con vida significa identificar los problemas que ponen en peligro la vida y crear, y acá viene una segunda etapa, dicen ellos, importantísima, que es la de crear herramientas para resolver esos, esos problemas o esas necesidades. Y aparece lo que ellos llaman mediaciones. ¿Qué hace el cerebro humano? El cerebro humano elabora, genera mediaciones. Mediaciones tienen que ver con medios, herramientas. ¿Para qué sirven estas mediaciones? Y estas mediaciones sirven para hacer frente a los problemas. ¿Y cómo funcionan? Estos medios que se utilizan o se generan conforme a criterios de valor. Por ejemplo, los criterios de valor más importantes, si tenemos que traerlos acá a la mesa rápidamente, serían a lo largo de la historia mediaciones como la ley, como la democracia, como la justicia. Son medios, no fines. Entonces, lo más importante es afirmación de la vida humana, generar las condiciones que hacen que la vida humana
se produzca, se reproduzca y se sostenga en comunidad. Esta es una respuesta que el cerebro ha dado desde los primeros tiempos. El cerebro, y a lo largo, esto requiere una larga evolución por parte del hombre a nivel conciencia, nos ha marcado siempre que existir, vivir, es convivir. Hay hay otros seres humanos. Por eso el criterio fundamental, lo remarcamos, es la afirmación de la vida humana en comunidad. Y esto nos lleva a otra cosa, generar aquellos medios que permitan que ese afirmar la vida en comunidad, producirla y reproducirla, se haga con todo lo dispensable. Sobre todo esto, dicen ellos, gira la historia de la humanidad. Nosotros coincidimos en que sobre estos tres ejes o pilares gira todo y van a girar las mediaciones, los productos culturales que hemos elaborado para resolver estas problemáticas. Un producto cultural importantísimo es el que estamos estudiando nosotros, que es el derecho. Hoy hablaba de las mediaciones, hablaba de ley, democracia y justicia. Tanto ley, democracia como justicia son mediaciones. Podemos incluir al derecho, si quieren, aunque no sería equivalente a la ley, pero podemos también agregar el derecho como una cuarta, aunque están todas en una relación de parentalidad, ¿no? Se identifican unas con otras. Y hay un dato clave que lo dije sobre el final. El cerebro, para afrontar todos esos desafíos, lo que necesita es información. Y acá aparece el conocimiento. Nosotros tenemos que conocer. ¿Por qué tenemos que conocer? El cerebro tiene que conocer, es decir, acumular información. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender lo que pasa. A partir de comprender lo que pasa con la información que el cerebro toma cuando conoce, va a estar en condiciones de el tramo final, que es el conocer, comprender, comprender para actuar y decidir. Y dicen algo más ellos. Ojo, en todo este itinerario, en todo este itinerario está presente no solo lo que podríamos denominar a partir de los modernos la razón, sino ellos agregan algo más. Dice, es fundamental también la emoción. La emoción y los sentimientos son el motor del conocimiento, el motor de la razón. Sin emoción o sin sentimientos, la razón sería inerte. Por eso, uno de los autores que nosotros citamos y seguimos con más frecuencia, nos dice esto: los seres humanos somos seres sentipensantes. No podemos separar la dimensión de la emocionalidad, de la emoción, si se quiere, de la razón, de la dimensión de la razón o de la racionalidad. Somos seres sentipensantes, si quisiera al revés, jugando, pensantes y sintientes. Pero ¿por qué hay que remarcar esto? Porque en la modernidad se produjeron muchas escisiones. La sociedad moderna separó, distinguió lo que hasta en ese momento no se había separado ni se había distinguido. Por eso aparecen, entre otras corrientes de pensamiento, corrientes filosóficas, la filosofía analítica, que viene de análisis, de separación. Pero, ¿por qué? Porque nosotros podemos diseccionar, separar, distinguir como un médico. El problema está que después tenemos que volver a unir aquellas piezas que hemos separado, que hemos diseccionado o distinguido como un médico, porque si no, diseccionamos y no volvemos a juntar y las cosas quedan como separadas y parecería que con entidad propia y empiezan a confrontarse entre ellas. Doy este ejemplo. La modernidad separó razón de emoción y le puso el puntaje positivo a la razón y descalificó la emoción. La mentalidad moderna, que es una mentalidad que nosotros tenemos y que tenemos que superar, es la mentalidad binaria. El binarismo implica ser una columna con dos sectores,
que tienen características de la condición humana y la característica se puede graficar así. La característica que está puesta a la izquierda de la columna es la que tiene más valor respecto de la segunda. Por eso en la modernidad se hicieron estas columnas separando para analizar, y estaba muy bien la razón y la emoción, pero después juntémosla, porque la razón y la emoción no están por separado, no estuvieron nunca por separado. Y además con un resultado negativo, que fue atribuirle a la razón un papel importante y a la emoción configurarla con la irracionalidad. Y vean esto, esta idea, esta separación es lo que yo les había marcado una categoría conceptual, parte de los lentes teóricos con que los seres humanos empezamos a ver la realidad o la empezamos a ver para perpetuarla y no para modificarla. Por ejemplo, la columna, dije, razón y emoción. ¿Saben qué otro ítem está? Esto nos lo enseña un filósofo del diálogo, López Quintás, que después vamos a ver en clases ulteriores. Él nos dice, ¿qué hay también en esa columna? Y aparece el varón en esa columna. Y aparece la mujer. Pero ¿dónde están ubicados? Dice en la columna. El varón está a la izquierda, está por debajo de la razón. La mujer está a la derecha, pero la mujer está por debajo de la emoción. En consecuencia, el pensamiento binarista dice, bien, razón, inteligencia, emoción y racionalidad. Varón, uso de la razón; mujer, uso de los sentimientos; mujer, irracional. Esta columna, el problema no sería que fuese un juego, una manera. No, el problema fue que esta columna binaria era parte de el formateo de las relaciones sociales y los vínculos que se habían generado, que se estaban generando a partir de toda esta movilización cultural. Desde allí es que a la mujer se la asocia con el no pensamiento, el sufrimiento, la emocionalidad y, si se quiere, desde una óptica machista, el llanto. Por eso el varón y la debilidad, por eso el varón que es fuerte, inteligente, no tiene que llorar, está colocado en la columna izquierda. Este esquema, estos lentes conceptuales siguen siendo parte, y ahora después voy a explicar por qué no basta con cuestionar algo que en principio parece que no estuviera bien elaborado, sino que el problema es con qué lentes intentamos, mirando esa realidad que se cuestiona, modificarlo. Y acá vamos a ver que hay otro gran problema a superar desde el ámbito del pensamiento. Esto hay que superarlo, hay que plantearlo, porque si no, los productos culturales salen para cualquier lado. Y la realidad lo indica, la realidad lo demuestra. Bien, vuelvo a lo que contaban los neurocientíficos. Ellos dicen, tomar esa información. Conocemos, comprendemos y actuamos. Y nos mueve la emoción. Por ejemplo, ¿qué implica que nos mueva la emoción? Podemos conocer lo justo o lo injusto. Está muy bien, dicen ellos. Pero tiene que haber algo que nos mueva a ir en el sentido de aquello que estamos conociendo. Si estamos conociendo lo injusto y no nos gusta, dicen, el segundo paso, importantísimo, es generar un sentimiento, que se genere un sentimiento de indignación que haga que intentemos modificar esa situación que es injusta. Por eso, trae un ejemplo, no le había prestado mucha atención, pero que sí para nosotros nos sirve. Dice, una- un abogado que sepa muchísimo de justicia, no por eso va a ser justo. Y es cierto, porque lo que sabemos, en este caso, la contracara, si se quiere, que es más fácil siempre demostrar o contrastar, podemos saber mucho sobre injusticia. Ahora, si eso no nos mueve un centímetro entre nuestro actuar y decidir intentando modificarlo, es un conocimiento que gira en el vacío, no sirve para nada. Por eso yo les decía que en otras situaciones el aprendizaje
descriptivo de lo que era el derecho no nos servía mucho, porque no nos movía un ápice. ¿M? Ahora les voy a comentar también una carencia en la formación, en la conformación, al nivel de juicio y de pensamiento en todas las disciplinas, y también que se ve que es muy palpable en el ámbito del derecho. Ahora se los voy a contar, que es la diferencia entre escribir y justificar, que tampoco se suele enseñar. Pero hoy envuelvo lo anterior y ellos dicen, bien, información, como les contaba en la clase anterior, problemática. ¿Qué resolvemos ya? Y hay mucho hambre, hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad. ¿Tenemos mucha información? Sí, dicen los neurocientíficos. Tenemos enorme cantidad de información, como nunca la humanidad había tenido hasta ese momento. Entonces, conclusión, tendríamos que resolver rápidamente e inmediatamente, el cerebro tendría que resolver estos problemas. Pobreza, desigualdad. Sin embargo, ya lo sabemos, no lo hace. Sin embargo, también lo sabemos, se ha quintuplicado, se han multiplicado casi hasta el infinito todas estas problemáticas. Entonces, ¿están equivocados los neurocientíficos? ¿Cuál es el problema? ¿Están equivocados? No, no están equivocados los neurocientíficos. Entonces, se repreguntan, ¿qué pasa que no los podemos resolver? Y acá viene la clave a el interrogante que yo había dejado planteado en la clase anterior. Los neurocientíficos dicen, el problema es sencillo. ¿Qué es lo que está pasando? Y vamos a utilizar una palabra que parece difícil, pero a veces cuesta un poco repetirla de corrido. Su contenido no, eh, es asequible. Ellos dicen, se ha fetichizado, de fetiche, se ha fetichizado el pensamiento. ¿Por qué? ¿Qué significa que se fetichice el pensamiento? Y ellos dicen, porque hemos convertido a aquellas o a las mediaciones, que son mediaciones para el único fin que existe, el único fin en la historia de la humanidad y en el hombre, que es afirmar la vida humana, esas mediaciones las hemos convertido en expresiones autorreferentes, es decir, las hemos convertido en fines en sí mismos. Al convertir una mediación, pone varios ejemplos, tomemos el ejemplo de la ley, que es el que puede venir más a mano, que ustedes ya conocen, a esta altura ya saben qué es, y ellos dicen, fíjense qué pasa con la ley. ¿Qué quiere decir que se fetichice la ley? Que se convierta en una finalidad en sí misma. Ahora la ley, ¿es un fin en sí mismo? No, 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 no. La ley es una herramienta, es un medio. ¿Un medio para qué? Para el fin único y último, afirmar la vida humana. ¿Y cuándo pasa que se fetichiza? Y entonces yo les voy a recordar parte de mi formación, donde se nos hacía mucho hincapié cuando se nos contaban en las clases diferentes cosas, una frase que siempre me llamó la atención y me decían, en última instancia, ustedes como alumno tienen que saber, tienen que tener algo claro cuando estamos en presencia de la ley y que cierra la discusión. La ley es la ley. Y uno estaba aprendiendo, la ley es la ley. Y dije, esto que es una tautología, no entendía bien, ¿no? Claro, con los años, porque en la facultad me tiraron la ley es la ley, y quedó la ley es la ley. Con los años me di cuenta el por qué, qué es lo que dicen los neurocientíficos. Si yo digo la ley es la ley, lo que estoy diciendo es el contenido de lo que la ley manda hay que cumplirlo a rajatabla, no importa qué es lo que sea, porque lo más importante es que se cumpla la ley, cualquiera sea lo que la ley disponga. Este que es el punto de partida, el corolario de la lectura positivista del sistema hegemónico todavía que no desapareció y en algún momento completamente vigente, y todavía metido en la matriz y los lentes conceptuales en la actualidad, la ley es la ley,
hace que perdamos de vista que en última instancia una ley que se elabora que daña o lastima la posibilidad de afirmar la vida humana es un despropósito. Una ley que impide que las personas que somos todas iguales, aunque como dicen muchos, ¿no? Hay algunos más iguales que otros, que la ley limite ciertas notas que tienen que ver con el desarrollo, con la vida plena, con la vida en plenitud, implica ir en contrasentido de lo que la ley misma tiene como significado, que sirve para ayudar al desarrollo. Una ley que cercena derechos, una ley que convierte la precariedad en moneda corriente, una ley que disimula el retaseo de medios absolutamente indispensables para la primera edad y para la última edad, una ley que supone que el orden de la vida humana arranca o empieza con la represión de la misma vida humana, es algo que está puesto por patas completamente al revés. Sin embargo, sin embargo, operadores jurídicos la legitiman. Sin embargo, muchas veces eh, esto trae de la mano algo gravísimo que tal vez, dice Araujo Frías, eh, lesiona un derecho esencial. Él considera que el derecho más importante que tiene una sociedad, y diría que casi estamos mm, de acuerdo con él, es el derecho a protestar, porque precisamente la protesta, la protesta es lo que indica, no, esto marcar, no, acá estamos fetichizando algo que no se puede avalar, porque va en contra de la afirmación de la vida humana y a favor de la muerte, o a favor de la represión, o a favor del castigo, o a favor de lo que fuese. Em, Esto también puede darse si lo trasladamos a la democracia. La democracia también la podemos convertir en una finalidad en sí misma. Muy rápidamente, hay dos tipos de democracia. Con el origen había una. Después, con el tiempo y con la llegada de otros vientos y de la modernidad, hoy lamentablemente podemos clasificar a la democracia en dos niveles. Las democracias que tienen contenido material y las democracias instrumentales. Prestémosle un poquito de atención a la segunda, porque la democracia es un medio, no es una finalidad en sí misma. Prestémosle un poquito de atención a la segunda, a los que los pensadores, los filósofos políticos llaman democracia instrumental. ¿Qué es una democracia instrumental? Como su nombre le indica, la democracia instrumental es aquella que toma ciertos datos de forma inherentes a la democracia, pero las vacía de contenido, las vacía de materialidad. Sencillo, cuando la democracia parece que fuera exclusivamente una institución que implica poner un sobre en una urna cada 4 años, cada 6 años o cada o cada lo que fuere, y que la democracia se agotara allí. No la democracia, sagrado es poner el sobrecito cada 2, 4, 6 años, mientras las variables materiales en la democracia no interesan. Es simplemente como es un fin en sí mismo, y el fin en sí mismo ¿a qué lleva? A que pongamos y nos quedemos tranquilos poniendo un sobre dentro de una caja. Sobre con nombre, de colores, con un pedazo de diario, lo que fuera. Esa es la democracia instrumental o la democracia de baja intensidad, como suelen ser o como se han convertido, se han ido convirtiendo lentamente las democracias de la América Latina. Democracias de baja intensidad, ¿qué es lo que tiene baja intensidad? Y los derechos y las garantías están por el suelo. No es como ese sonido que se baja, que ecualizamos el sonido, dejamos el agudo y el grave por abajo. Una de las democracias de baja intensidad, hoy en su mayoría existentes en América Latina, son democracias instrumentales. En cuanto al contenido o en cuanto a la materialidad, eh, ausentes. La justicia también podría convertirse en un ejemplo de fetichización al estilo, por ejemplo, el estilo
al estilo kelseniano. Kelsen decía que la justicia tenía que ver con el contenido de las leyes y por lo tanto todo lo que la ley proponía debía considerarse ergo por definición como justa. La justicia se mezclaba con la legalidad y la legalidad terminaba eh, eliminando la justicia. Bien, por esto y por esta fetichización es que el ser humano, los seres humanos no podemos resolver aquello que podríamos resolver en gran medida, al contrario, lo multiplicamos, tratamos de apagar el fuego. Una imagen común cotidiana sería tratamos de apagar los problemas de la realidad echándole alcohol al fuego y no los podemos hacer. Y acá empieza a jugar la segunda parte. Otro dato que agregan las neurociencias, dicen, entonces, ¿cómo resolvemos el tema? Y el tema implica saber que para pensar, yo dije, pensamos. Otra cosa es que pensemos bien o mal. El objetivo es pensar críticamente. Para pensar críticamente no hay que convertir aquellas mediaciones culturales que otras generaciones han elaborado, convertirlas en un fin, en sí mismas, en autorreferente. Por de pronto, saber que son medios y que el criterio para juzgar la validez y la legitimidad de cualquier producto cultural no es más ni es menos, y diría que hasta es sencillo en principio, no me parece que es sencillo, pero no obvio, por eso si no estaríamos hablando de otra cosa, no obvio, lamentablemente no obvio, que es este principio de la afirmación de la vida humana en comunidad. Porque además contamos con un problema. Históricamente, la sociedad se había manejado con vínculos en donde primaba de alguna u otra forma, más allá de los conflictos y de las tensiones, había un entramado, un tejido social muy fuerte. Previo a la modernidad, las sociedades y sobre todo, fijémonos en las sociedades, en nuestras sociedades, hagamos un poco de historia de nuestro lugar de vida, no tanto del primer mundo, como dice Dussel, un filósofo argentino. Tratemos de dejar de lado un poco el engaño del mito de la modernidad, producido por las élites de pensamiento europea. Prestémosle un poco atención a nuestra historia, América Latina. Y las comunidades, antes de ser invadidas y destrozadas y aniquiladas, tenían formas, entramados de vida donde la comunidad era altamente o fuertemente solidaria, donde el respeto a la naturaleza era lo primero. ¿Por qué? Porque se entendía la naturaleza también como un medio esencial que colaboraba en el sostenimiento y la afirmación de la vida humana. Viene la conquista de América, viene la destrucción de América, viene el robo de, de elementos que necesitábamos para subsistir, viene el robo del oro, etcétera, etcétera, que son medios para afirmar la vida humana, viene el intento de legitimar todo esto, viene el barrido de todas las formas de conocimiento religioso, acompañados, porque se acompañaba la cruz con una espada, todo lo que de alguna manera conocemos, todo lo que de alguna manera hoy se intenta borrar y todo lo que de alguna manera hoy se intenta negar, como si no hubiese existido. ¿Mm? Y acá va a aparecer otro dato interesantísimo, interesantísimo no en el sentido positivo, interesantísimo lamentablemente en el sentido negativo, que ha ocurrido también y ha ocurrido con nosotros con América Latina. Dimos un paso formidable en la liberación, em, si se quiere, de aquellos que nos tenían controlados físicamente. Ese fue un paso clave, pero muchos hoy dicen y sostienen, y estoy de acuerdo, que nos falta una segunda etapa en donde tuvimos avances, vaivenes, y hoy parece que estamos en un retroceso, que es, tenemos que salir, tenemos que liberarnos, pero también tenemos que liberarnos
mentalmente hablando. Es decir, estamos hoy en un peligrosísimo retroceso de colonización mental, o de hecho de alguna u otra manera y crudamente una colonización mental que tal vez no desapareció después del descubrimiento de América y la generación del Estado-Nación. Si resulta muy difícil, un ejemplo de colonización mental sería suponer que desde otro lugar, que no es el lugar que nosotros ocupamos, es legítimo que indiquen cómo tenemos que vivir, qué tenemos que hacer, qué tenemos que vender, qué tenemos que regalar, qué tributo tenemos que pagar, litio, oro, gas. Sí, toda esta colonización mental que implica una pseudo justificación eh, tiene el peso que tiene precisamente porque tenemos que salir de este atolladero y es pensar, eh, retomar marcos conceptuales para modificar esta cuestión, pero si no modificamos, y es a lo que voy a ir ahora, esos marcos conceptuales, vamos a seguir repitiendo el mismo esquema de pereza mental y de colonización mental que hoy lamentablemente y en muy poco tiempo parece entregarnos no solo a Argentina, sino a otros países, a alguien que está pensando desde afuera. Como decía Galeano, no pensamos, somos pensados, decía él. Entonces, siguiendo con el razonamiento, nosotros conocemos a partir o generamos conocimiento y aprendizaje a partir de conceptos. ¿Qué es un concepto? Toda la vida del ser humano está transida de conceptos. ¿Qué es un concepto? Un concepto sería una representación mental de aquello que el cerebro percibe, procesa e ingresa. ¿Mm? De esos conceptos o con esos conceptos elaboramos teorías, pensamos, pero parte de esos conceptos ineludiblemente lo son las palabras. Las palabras son esenciales. Pensamos con palabras, sí, que son los conceptos. Pero, y este dato es importante, el concepto es algo que aprendemos y que puede ser relevante en el momento histórico en que se forma el mismo. Con esto quiero decir, los conceptos tienen que ser revisados a lo largo del tiempo, porque son el producto de una situación, de un momento, de una etapa cultural. Por lo cual, un concepto que en algún momento nos sirvió para leer la realidad, para interpretarla y actuar en consecuencia, puede que haya quedado vetusto, puede que haya perdido fuerza, puede que haya perdido contenido. Si nosotros seguimos utilizando esos conceptos que son esos anteojos o marcos conceptuales para mirar la realidad y no nos percatamos de esto, probablemente, aunque detectemos que hay un problema de funcionamiento en la sociedad, no podamos resolverlo. ¿Por qué? Porque vamos a intentar resolverlo con esquemas o marcos conceptuales a nivel pensamiento que ya no, no resisten la exigencia del momento, que tienen que ser cambiados. Vamos a poner un ejemplo sencillo y que gira para que ustedes entiendan alrededor del ejemplo que habíamos dado hoy. Si Si volviéramos al concepto de, por ejemplo, al concepto de ciudadano que se forjó en algún momento de la historia en las constituciones de América Latina. Vamos a poner un ejemplo sencillo, asequible, real y válido, porque es el del ámbito del derecho. Uno diría, y se elaboró la primera constitución, todas las primeras constituciones en América Latina, y una idea que la fundaba era la noción de ciudadano. El ciudadano era importantísimo. Bien, entonces leíamos, aprendíamos, nos enseñaban, se bajaba conceptualmente la idea de que era un ciudadano. ¿Y qué era un ciudadano? ¿Cuál era el concepto de ciudadano que había al momento de forjar las constituciones? ¿Hablaban de todas las personas? ¿Hablaba de todos los sujetos, con independencia del lugar donde se hubiese nacido, con independencia de la capacidad económica que tuvieran,
con total independencia o sin relevancia de la dimensión sexual? ¿Eso era el ciudadano? ¿Todos los hombres del mundo iguales por ser ciudadanos y consagrados y contemplados en la Constitución? Y alguien dice, no, qué detalle. No, no, ese no era el concepto de ciudadano. ¿Cómo era el concepto de ciudadano? Y el concepto de ciudadano era que solo eran ciudadanos aquellos que fuesen varones con renta, blancos y sexualmente ortodoxos. Claro. ¿Y qué pasaba con los demás? Los demás no tenían calidad de ciudadanos, no entraban dentro del concepto de ciudadano. Y pasaba todo lo que tenía que pasar o podía pasar aún en presencia de las constituciones con aquellos que no eran varones, blancos, con renta económica y sexualmente ortodoxos. Este era el concepto de ciudadano. Este concepto de ciudadano que ya ab initio crujía por todos lados, se siguió manteniendo y a pesar de haber habido algunas modificaciones, no se lo cambió y sigue siendo, con resabios en el fondo, el sustento de la noción de ciudadano presente en la casi totalidad de las constituciones, aún independientemente de haber sido morigeradas levemente con reformas puntuales. Entonces uno se preguntaría, ¿cómo es que no lo modificamos? O sí, hicimos una reforma. Pero claro, el problema está que la reforma la seguimos haciendo sin haber cambiado ese esquema, ese anteojo, ese lente conceptual que nos decía o que nos decía que la prioridad para tener la categoría de ciudadano era ser nacido en el país, ser varón, ser sexualmente ortodoxo y tener renta económica. Si uno analiza, tal vez haya que sí, eh, yo creo que sí que el análisis se complejiza, la visibilización de esto se complejiza, pero no sé si tanto, porque si uno descubre quiénes son los, si se quiere, como diría Galeano, ninguneados de la sociedad actual, va a descubrir que la mayoría de los casos son eh, sujetos o sujetas que no tienen no revelan esta característica. Por lo tanto, problemáticas que sufren los extranjeros, problemáticas que sufren los que en principio no son blancos, problemáticas que sufren aquellos que no son sexualmente ortodoxos, problemáticas que asumen aquellos que no poseen patrimonio, no son propietarios. Está dando vuelta por ahí una, un adefesio que se dice jurídico, que tiene que ver con el ensalzamiento de la ya ensalzada, si fuera posible, propiedad privada, hasta convertirla en una superpropiedad privada, un enorme delirio multiplicado a la quinta potencia, pero que tiene lazos que conectan con este concepto completamente atávico de ciudadano. La cuestión es, si esto se incorpora, como se han incorporado tantos dislates en el último año a la Constitución o han sido protegidos por la Constitución a través de forma de ley. No hay posibilidad de reforma alguna. Evidentemente le está dando la razón a los neurocientíficos, ¿no? Este problema es el más acuciante, porque no solo afecta al derecho, afecta a las diferentes disciplinas. Es como dice alguien, sí, pero cómo le explicamos la riqueza de los contenidos? Un autor latinoamericano dice, ¿cómo explicar el contraste entre la riqueza de los contenidos, de las cartas, las declaraciones,
los tratados, una riqueza que hasta abruma. ¿Cómo explicar la discordancia con la realidad, con la práctica concreta, con la situación concreta? ¿Cómo explicamos esa discordancia? ¿Por qué existe esa discordancia? ¿Esa discordancia es ineliminable? ¿Tendremos por fuerza que eh, seguir la corriente y naturalizar como si esta discordancia no estuviera ya explicándonos o consistiendo, diciéndonos, acá está el problema, no puede haber tanta discordancia o total discordancia entre los tratados, las leyes, las declaraciones, los convenios, los derechos, las constituciones, ONU, OEA del mundo, de Brasil, con la realidad. No, no, no. Es, eh, es una problemática difícil, intensa, pero diría, eh, como dicen los neurocientíficos, está casi al alcance de la mano, porque lo que hay que modificar son las mentalidades, lo que hay que modificar es el cerebro. El cerebro es lo suficientemente plástico, tiene la suficiente plasticidad para modificar y desalojar aquellos conceptos que hemos recibido como integrante de la sociedad. Toda persona que forma parte de una sociedad y viene al mundo absorbe esos esquemas o esos lentes conceptuales desde diferentes lugares. Los absorbemos en la familia, los absorbemos en nuestros grupos de pertenencia, lo absorbemos en la escuela, en el colegio. Si ustedes se preguntan de dónde vienen todos estos esquemas conceptuales de los que usted está hablando, los absorbemos día a día, cotidianamente, con nuestra presencia y el lugar en el que nos ocupamos. Toda la atmósfera cultural baja esos esquemas conceptuales. Por eso, por eso es tan difícil de darse cuenta por sí mismo, porque esto es casi como implícito, esto es casi como natural. Uno no se da cuenta de la enorme cantidad de bagaje, de anteojos distorsionados que reciben o les transmiten en diferentes lugares. Fíjense cómo eh, uniendo con lo que yo les había contado en la clase anterior, en mi caso y en mi generación, por poner un ejemplo muy sesgado, ¿no? Recibíamos lentes conceptuales para ver el derecho que no reflejaban prácticamente nada de lo que era el derecho. Pero ¿cómo nos íbamos a dar cuenta? ¿Quién se iba a dar cuenta? ¿Quién podía darse cuenta solo de que esas lentes que nos estaban mostrando, el que nos estaba haciendo ingresar al derecho, eran lentes con las que solo podíamos mirar la realidad de una manera determinada y otra cosa, perpetuar, perpetuar las injusticias? Lentes conceptuales con el cual nosotros lo único que íbamos a poder hacer era perpetuar las injusticias ya existentes, sin darnos cuenta que eran injusticias, porque no teníamos claro el significado más profundo del derecho y por lo tanto ese esquema conceptual son normas que emanan de autoridad competente todavía presente, no tenía razón de ser. Bien, este es el desafío, no solo de esta disciplina, es un desafío integral, salvar aquellos instrumentos, aquellas mediaciones que en algún momento el ser humano culturalmente generó para poder afirmar la vida humana en comunidad. Esto es lo que hay que recuperar. Si nosotros no recuperamos esto, los parches que intentemos hacerle al sistema o a los subsistemas sociales, incluido el derecho, van a seguir siendo eso, parches. Y vamos a terminar naturalizando algo que no podemos naturalizar de ninguna manera, entre las muchísimas cosas que no podemos naturalizar, no solamente en el ámbito jurídico, sino en el ámbito político, económico y social. Vamos a naturalizar y abandonarnos al vaya a saber, no tengo la respuesta, me voy por otro lado, porque esto requiere esfuerzo, duda, crítica,
investigación. Me voy por otro lado y naturalizo esa discordancia que hay enorme entre lo que se dice y lo que se realiza. La vía de escape, las vías de escape son múltiples, como les decía hoy, lo naturalizamos, miramos para otro lado, hacemos un gesto de como. Y otra de las naturalizaciones, si ha sido siempre así, así tendrá que ser. Otro de los graves riesgos, hay un artículo interesantísimo subido que tiene que ver con el pensamiento crítico, que es la derrota del pensamiento, que dice, y si siempre fue así, así seguirá. ¿Mm? El famoso dicho en muchos planos, pobre ha habido siempre, ¿no? Que de tanto en tanto se recupera. ¿Para qué nos vamos a hacer problema si pobres ha habido siempre? ¿No? Esa fatalidad, como dice Martin Buber, un filósofo del diálogo, lo peor que puede ocurrirnos es ceder a la fatalidad, dice, al fatalismo, por ejemplo, en esta frase. Hay muchas más de uso corriente, ¿eh? Lamentablemente no estamos hablando del pasado, de la historia, del medioevo. No, lamentablemente hablamos de la actualidad. Él dice, ese fatalismo es, eh, sumamente pernicioso, porque una vez que se instala en la cabeza de los sujetos, le hace perder la capacidad de reversión. Buber dice, la capacidad de reversión es descubrir que ese problema puede modificarse, y ese problema puede modificarse, diríamos, con los neurocientíficos, cambiando el lente conceptual, porque ese problema lo hemos generado nosotros mismos. Tal vez lo que en algún momento fue una solución, hoy es un problema. Cambiar el lente conceptual porque el único que puede cambiarlo somos nosotros mismos. El fatalismo no es fatalismo. ¿M? Los astros no conviven con el derecho, la astrología no convive con el derecho. Los seres humanos somos seres potencialmente con capacidad de generar posibilidades entre nosotros, eso se llama libertad. Somos potencialmente capaces de hacerlo. No estamos destinados. ¿M? No podemos seguir pensando hoy como los griegos, que la realidad, los problemas vienen de otro lado y nosotros no tenemos injerencia para hacerlo. Acá hay un detalle, acá suele haber un detalle curioso que tiene que ver con la falta de pensamiento crítico. Diría Freire, nosotros solemos oscilar, y hoy más que nunca, algunos suelen oscilar, lo que pasa que esa oscilación en determinados sectores arrastra y nubla la posibilidad de inteligirlo con claridad por parte de la comunidad, lo arrastra, dice Paulo Freire, una idea extraída de toda su obra, valiosísima, un educador brasileño, uno de los mejores educadores que ha tenido el planeta, y él dice, cuando una sociedad oscila entre el pensamiento mítico y el pensamiento ingenuo, nosotros hoy estamos oscilando en el pensamiento mítico y el pensamiento ingenuo. Hago una aclaración: ¿qué es el pensamiento mítico? ¿Qué es un mito? En principio, un mito, en una acepción adecuada, es la manera en cómo otras culturas, en función de su grado de evolución, explicaban lo que pasaba en la realidad. En la mayoría de los casos, por ejemplo, la cultura griega, la cultura hebrea o cultura semita, como lo pongo como ejemplo, también la cultura africana, porque son los pilares genéticamente de la humanidad en la actualidad, ellos explicaban lo que pasaba y se lo atribuían a los dioses. Entonces decían, si los dioses están de acuerdo o están contentos, tenemos pan, tenemos posibilidad de cultivar, tenemos lluvia, tenemos cosechas. Cuando los dioses se enojan y no llueve, es porque se han malquistado con nosotros. ¿Qué hicimos? Se preguntaban, ¿qué hicimos? ¿Y cuál era la fórmula, la respuesta que tenían para intentar salir de ese atolladero? Mostrémosle
que los adoramos. Entonces aparecían los rituales, las danzas, en algún momento porque era una cuestión climática o lo que fuese, volvía a llover, entonces yo decía, ah, claro, bailando, prendiendo fuego y girando, eh, los dioses se han acordado de nosotros y volvemos a poder alimentarnos, etcétera. Esas respuestas eran totalmente válidas en ese momento. Ahora, siglo XXI, seguir proponiendo respuestas míticas o respuestas o pensamiento ingenuo. El pensamiento ingenuo es un poquito, es un pasito más allá, pero no llega a ser un pensamiento crítico. Y ese pensamiento ingenuo hoy diría, por ejemplo, una frase que nosotros solemos usar mucho como ejemplo de desvaríos, eh, no solo en el ámbito jurídico, sino en otros lados, es la monocausalidad. ¿Saben qué es la monocausalidad? Tenemos un problema. Los problemas tienen infinitas causas, muchísimas causas. Como nuestra mentalidad binaria nos acucia y tenemos que resolver rápido el problema, identificamos una causa y decimos, ah, esta es la causa del problema. Y a lo mejor suele ser, la mayoría de los casos, un factor concomitante y mínimo que se suma a otros factores mucho más complejos. Pero es como sería como la punta del iceberg. Ah, este es el factor. Entonces ponemos toda la carga en la resolución de ese factor y el problema no se resuelve. Vamos a poner un ejemplo de campo, digo yo, no sé, creo que debe ser un ejemplo que se generó en el campo, ¿no? Em, y yo creo que ustedes van a compartir conmigo, ustedes comparten conmigo que eh, somos seres libres, ¿m? Con limitaciones, pero somos seres libres. Hay un dicho que dice, si hay un problema, la mejor solución es eliminar el síntoma para que el problema no vuelva a aparecer. El término, así coloquialmente yo digo de campo, es, tenemos rabia. Entonces, muerto el perro, se acabó la rabia. Ese dicho lo solemos aplicar muchísimo hoy en día cuando nos movemos en el tercer estadio de lo que significa pensar. Recuerden, conocer, comprender y a partir de conocer y comprender, adecuadamente deberíamos decidir y actuar para resolver el problema. Pero resulta que imbuidos de esa lente conceptual de la monocausalidad, suponemos que un problema se resuelve eliminando el síntoma y entonces repetimos que sería lo menor, socialmente hablando, muerto el perro, se acabó la rabia, a nivel de decisión macro como sociedad, y esto es lo más terrible de todo, decidimos que para que se termine el problema tenemos que eliminar el perro y entonces así se va a acabar la rabia. Entre otros ejemplos, el medio idóneo para generar esto es la represión. Bien, mentalidad ingenua y mítica, que además coarta todas las posibilidades de libertad, porque suponer, los antiguos, se me ocurre esto, los antiguos hablaban de los dioses, llegaron los modernos, derribaron muchas cosas que tenían que derribar, pero como dirían hoy los jóvenes o los no tan jóvenes, o no sé, a veces escucho, se pasaron de rosca. ¿Por qué? Y porque dijeron, eliminemos toda vinculación con Dios, porque si hay algo que nos impide ser lo que tenemos que ser, nos quita autonomía, libertad y raciocinio, y hay que endiosar a la razón, son los dioses. Hasta ahí podríamos decir, podemos estar de o no de acuerdo, más o menos, pero la cuestión es esta. ¿En qué quedó ese endiosamiento de la razón, ese aniquilar o acabar con todas las religiones y con todos los dioses, cuando después, como
los profetas le marcaban al pueblo semita o al pueblo hebreo, el Antiguo Testamento, los profetas tenían una labor que era una labor de crítica, de cómo se movía el pueblo de Israel. Entonces la primera crítica, una de las críticas que le hacen los profetas es les dicen, fíjense, porque me parece que estamos actuando, estamos haciendo algo mal, porque nos estamos alejando de Dios y estamos adorando a una criatura generada con nuestras propias manos. ¿Saben cuál era esa criatura? Un becerro de oro. Estamos adorando el becerro de oro y cortamos lazos. Claro, el profeta marcaba claramente esa contradicción. Hoy ya no sería un profeta, hoy necesitaríamos un filósofo al estilo griego, al estilo socrático, porque los filósofos en la época de Grecia ya tenían mala fama. ¿Por qué? Y porque los filósofos preguntaban, dudaban, ponían el dedo en la llaga, cuestionaban. Por eso a Sócrates se le decía que la imagen era como una especie de tábano. ¿M? Molestaba constantemente el status quo. Ya el status quo de la época de los griegos no estaban de acuerdo con la crítica. ¿M? No sé si al no estar de acuerdo con la crítica lo insultarían, lo escupirían, les pondrían una bomba o dirían que eran terroristas, pero no les gustaba. Bien, en la actualidad, en la actualidad, estamos adorando a un becerro de oro, que es un producto humano, no es divino, aunque sus adoradores quieren hacerlo ver con connotaciones divinas, al estilo de su iniciador, ¿no? Del mito, Adam Smith, que es el mercado. Hoy adoramos al mercado. Qué paradoja, qué sinsentido, qué contrasentido. Una racionalidad moderna que dijo que había que eliminar a los dioses para generar más libertad en el hombre, hoy nos seduce y nos lleva de la mano a adorar, como decían los judíos, al dios Mamón, al dios dinero o al mercado, ¿no? Un producto absolutamente humano. Esto también tiene que ver con que estemos pensando mal. Esto también tiene que ver con que no estamos pensando críticamente. Repito, remarco, espero que me entiendan bien. No se trata de decir qué es lo que hay que pensar. Se trata de aprender herramientas, todos nosotros, que nos digan cómo pensar y cómo pensar críticamente. Y estas herramientas son un bien escaso. El status quo, como en toda la historia de la humanidad, por supuesto, no puede avalar que se piense críticamente. ¿Se imaginan ustedes, digo yo, no estoy en ese lugar, juego, fantaseo? ¿Se imaginan? A lo mejor no, porque por ahí era muy bueno ser formar parte del 8% que maneja las riquezas de todo el planeta en base a sustracción, violencia, engaño, apoderamiento, corrupción, y que me digan, che, estamos generando conciencia crítica, se está generando conciencia crítica en algún lugar para que se den cuenta que vos no estás ahí ni tenés lo que tenés porque sos bueno, y que tal vez lo que vos tenés porque tenés es porque otro no lo tiene. Se me ocurre que no estaría muy conforme con eso, no estaría muy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Eh, una cosa es una situación de hecho. Puede haber la injusticia, existir la injusticia más grande a nivel planetario y que sea una situación de hecho. Por ejemplo, si yo tengo muchísimas armas, puedo generar y vivo en una comunidad pequeña, puedo generar el hecho de que tengan que obedecerme por temor, porque yo tengo las armas y porque les hago a creer que no hay otras armas en el planeta que las que yo tengo y que en consecuencia
van a tener que hacer lo que yo quiera de acá a la eternidad. Esa es una situación de hecho. ¿Por qué digo una situación de hecho? Y porque de alguna manera no está consolidada. Imagínense que empezamos, que alguno empiece a buscar y encuentre en algún lugar otras armas, que alguno empiece a buscar y encuentre donde yo las tengo escondidas, que alguno busque y encuentre que yo fabrico la munición en tal lugar y me impida hacerlo, o que descubran que se pueden informar o hacer escudos. Todas estas situaciones, ¿qué provocarían en esa situación de hecho? Y que esa situación de hecho terminara disolviéndose. ¿Qué hacemos los seres humanos? Convertimos esta situación de hecho en una situación de iure. ¿Por qué convertimos eso, solemos convertir eso en una situación de iure? Porque si lo convertimos en esto, es muy difícil de atacar, es prácticamente imposible de atacar. Y acá vendría la pregunta inocente. ¿Los seres humanos hemos generado situaciones de hecho injustas a nivel planetario y que implicaban ventaja para algunos pocos y desazón para millones? ¿Hemos hecho esto? Sí. ¿Y se ha mantenido en el tiempo? ¿Lo hemos mantenido en el tiempo? Sí. ¿Y cómo lo hemos mantenido en el tiempo? Siendo marcadamente injustas e imposibles de tolerar, porque en algún momento se convirtieron en situaciones de iure. ¿Y a qué recurrimos? ¿O a qué recurrieron para convertir esas situaciones de hecho en no pensables críticamente como modificables? Y protegiéndola con referencia a la divinidad. Tal situación, de hecho, existe, se generó y tiene que seguir existiendo porque es el resultado de una ley divina, haciendo como una especie, como una especie de juego teatral, ¿no? En comunidades muy antiguas, alguien que de golpe sale corriendo y grita, entró una luz en mi alcoba, el término antiguo, ¿no? Que se salía en esa época. Entró una luz en mi alcoba y una voz que dijo, sos el ungido para manejar los destinos de esta comunidad. Y a partir de ahí te convertirás, serás el rey e imperarás respecto de los demás. ¿Conocen esto? ¿Lo conocen, no? Este relato. Hay una cosa que me extraña mucho de esta situación de iure que protegió una situación de hecho. ¿Por qué digo protegió la situación de hecho? ¿En qué consistía esa situación? Que unos pocos vivan sobradamente durante toda su existencia y así indefinidamente a partir de todos sus herederos con el trabajo del resto de la comunidad, que además los veneraba como reyes. Yo tengo una duda, algo que desde siempre, cuando fui creciendo, me resultó una problemática acuciante. Hoy ya no me preocupa tanto, o sí. Sí, ¿cómo es posible que en el siglo XXI sigan existiendo lo que se denomina realeza? Y sigan existiendo poblaciones que contribuyen al sostenimiento de tres, cuatro, cinco personas que no hacen absolutamente nada, sino considerarse reyes y herederos por esa ley divina que alguien dictaminó para sí mismo hace siglos atrás. Siglo XXI, siglo XXI. Segundo ejemplo, apelar a la historia. En algunos momentos se dice, en el devenir de las culturas, hoy alguna está arriba, hoy alguna está, otra está abajo, pero otra está arriba. Un pensador alemán dijo, para sostener o legitimar el triunfo de la
de la mentalidad europea sobre el resto de los que no eran europeos. Ahí viene la famosa dicotomía civilización y barbarie. Y dijo, lo que pasa es que la historia es cíclica y la historia se repite y la historia indica, y en esto ya no podemos intervenir, que va a haber siempre sociedades que tienen determinadas o teniendo determinadas características, van a estar por sobre otras que tienen otras características. Ya se imaginan, ¿no? El final de la novela, europeo contra los no europeos. Esto lo decía Hegel para justificar todo lo que los europeos y el primer mundo siempre han intentado justificar, generalmente nada bueno, sobre los no europeos. Pero lo decía un pensador, lo decía un filósofo y recurría a la historia, que siempre estuvo bien vista. ¿Mm? Y otra más, que hoy aparece, hoy también recupera fuerza, y que se debe, fíjese que son viejísimos los ejemplos, como una, una lavada de cara de una situación injusta puede haber perdura durante siglos cuando alguien le mete un barniz que dice de iure. Y este lo hizo Aristóteles. Aristóteles en algún momento dijo, gran filósofo, gran pensador, él dice, eh, la naturaleza es primordial, rige todo el universo y precisamente la naturaleza marca lo que tiene que ser, lo que es bueno y marca lo que no es bueno, porque es bueno porque es acorde a la naturaleza. Entonces, en función de lo que era acorde a la naturaleza, venían las distinciones enojosas que luego siguieron los Santo Tomás de Aquino, los padres de la iglesia, y después siguió para adelante. Dice, así como lo perfecto, lo imperfecto tiene que seguir a lo perfecto, lo imperfecto está subordinado a lo perfecto y esto es por naturaleza, él decía, así el esclavo tiene que subordinarse al amo. Inmodificable por naturaleza, un filósofo, un pensador. De ahí más actual es el tema de contra natura, ¿no? Cuando alguien dice es contra natura como diciendo es aberrante, ¿por qué es contra natura? ¿Y por qué es aberrante? Y entonces, de alguna manera o no, sin saberlo, generalmente no lo saben, están repitiendo las palabras de Aristóteles. ¿Mm? La naturaleza indica lo que es bueno o malo, lo que es perfecto y lo que es imperfecto. Y le agregamos el otro, ¿no? Saben ustedes ya cuál es el otro, que agrega Aristóteles y luego refuerza Santo Tomás de Aquino. Lo primero es el amo al esclavo. Lo segundo, la mujer al varón. Aristóteles dice, lo imperfecto está subordinado a lo perfecto, así como el amo, el esclavo está subordinado al amo, así la mujer está subordinada al varón. Y esta idea de iure se repitió a lo largo de toda la historia de Occidente. Fíjense acá tres situaciones en las que, y esto no es percibido por el pensamiento crítico, una situación que es injusta per se, de hecho, y que puede modificarse, se barniza con una justificación, entre comillas, de iure, lo que la hace prácticamente impenetrable. De hecho, en los ejemplos que di, estos se siguen sosteniendo hasta el siglo XXI. Hoy seguimos intentando legitimarlos de varios más grandes en base a barnices de iure que tratan de maquillar situaciones que son marcadamente injustas. Vuelvo a lo que había, con lo que había cerrado recién parte del argumento, la naturalización. Hoy está de moda naturalizar. ¿Qué implica naturalizar esto? Naturalizar se puede naturalizar apelando a la historia, siempre fue así, apelando a los dioses, lo dicen los dioses, apelando a ídolos, lo dice el mercado, lo dice el cielo habla, no sé, el cielo parece que está animado, el cielo. Sí,
Yo creo que yo creo que el ser humano puede generar fuerza y a cierta edad tenemos que generar fuerza para abastecer los músculos y no perder equilibrio, pero me parece una tontería suponer que esto, hacer fuerza, lo puede hacer una entidad física que sea el cielo. Volvemos a los desvaríos del pensamiento mítico. ¿M? Eh, este es, este es el enorme problema del derecho. Con esto tenemos que lidiar los que nos formamos en derecho. Con esto deberíamos lidiar los que nos estamos formando en derecho. Por eso, una materia como filosofía del derecho trata de aportar ciertas herramientas. Y estas herramientas implican, y tendrían que estar en todos lados, generar un pensamiento crítico. Y la clave dónde está. ¿Se acuerdan el speech largo que está en el aula virtual? ¿Dónde está la clave? Y la clave está porque todo esto apunta a pensar la condición humana de una manera determinada. Si el modelo, si el modelo de ser humano que convalidamos es el que convalidó la modernidad y que hoy todavía se sigue sosteniendo bajo múltiples maneras o formas, y que es considerarnos como individuos, como individualidades, donde los demás simplemente están porque están y podrían no estarlo, en donde los demás simplemente están, pero si están y me molestas, puedo eliminarlos, en donde los demás, si están y no dejan de estar, a lo sumo me pueden servir para algo, es decir, utilizarlos como un medio, toda esta impronta, toda esta impronta está presente en los productos culturales o podemos detectarla en los productos culturales. Un plan económico. ¿Qué nos tenemos que preguntar del plan económico? Preguntémonos, pensemos, intentemos pensar, intentemos investigar, aunque no lo muestren, y de hecho no se muestra, qué tipo de hombre es el que supone está trabajando este plan económico o esta propuesta económica. Si percibimos que ese hombre que está detrás de ese plan económico es, es un hombre que vela exclusivamente por sus propios intereses, tiene como principio de racionalidad la búsqueda de su beneficio con exclusión de todos los demás, sus intereses y sus deseos son maximizados, como la teoría económica de la Escuela de Chicago, Hayek y otros premios Nobel, entonces ese, ese modelo económico no puede servir. Le va a servir al 8% de la población mundial, a nosotros no. Al resto de la humanidad no le va a servir. Kelsen, Kelsen decía lo siguiente, eh, permítanme, no, yo no hago nombres, bajo ningún punto de vista, pero hace poco en una conversación con alguien, eh, eh, esta persona que era una mujer me dice, podría haber sido un varón, me dice, yo creo que para conseguir un objetivo, un logro en un grupo, en cualquier grupo, en un grupo de trabajo, lo fundamental es el orden, pero el orden tiene que ver con el control. Cuanto más controlemos y vigilemos a aquellos que están o tienen que realizar una tarea, aunque ese control tenga que hacerse cambiando las personas que vigilan porque tiene que ser constante, el resultado va a ser el adecuado. Yo me quedé sorprendido sobre todo porque eh, se suponía que esta mujer que estaba conversando conmigo tenía especialización
en determinadas materias y podríamos rotularla como feminista. Y me acordé de Kelsen. Eh, no es abogada, creo que tiene como pretensión estudiar abogacía. Yo le digo, creo que me parece que no es una idea adecuada. Y fíjate, digo, esa idea, no lo conocía Kelsen, por supuesto, esa idea era de Kelsen. Cuando Kelsen pequeña su famosa teoría pura del derecho, uno tendría que preguntarse, como yo empecé a preguntarme con herramientas que adquirí, que no me los dio la facultad, me los dio otro, eh, ¿cuál es el modelo de hombre, de ser humano que está detrás de la lectura kelseniana? Cuando él habla de castigo, habla de sanción, habla de control, cuando aparece la famosa definición del derecho como técnica de control social, también kelseniana. ¿Cuál es la imagen del hombre? Entonces me di cuenta enseguida. Claro, Kelsen tiene la lente en que él se desarrolló, que era de los famosos filósofos ilustrados egoístas, al estilo Hobbes, porque él decía, somos individuos que buscamos nuestros propios objetivos. Y si buscamos nuestros propios objetivos, nos vamos a encontrar, Hobbes, Kelsen, con otros individuos que buscan sus propios objetivos. Y entonces, ¿qué puede pasar? Hobbes, Kelsen. Seguramente lo que pase es que se termine en un conflicto. Salvo, no hay manera de que no termine en un conflicto, salvo que alguien los controle. Esta es la idea kelseniana. Esta es la lectura del ser humano de Kelsen. Por de pronto, después les iremos dando una batería de argumentos. Por de pronto me parece marcadamente pesimista. No me gusta porque es marcadamente pesimista. Pesimista a las posibilidades humanas. Entonces dice, hay que controlar. Por eso el derecho es una técnica de control social. Técnica es medio. Controlarlo. Si no lo controlamos, hacen cualquier cosa menos lo que deberían hacer. Y en este control el papel fundamental está, como decía Foucault, la vigilancia, el castigo. No creo, sinceramente, y la antropología y los pensadores dialógicos antropológicos lo demuestran, no creo que sea condición o parte de la naturaleza humana. Aclaro, esta dimensión y que absorba o anule a todas las demás. Era la famosa discusión entre el hombre si era naturalmente bueno o naturalmente malo. Sí considero que el hombre es un ser limitado y que hay tendencias en un sentido y en otro, pero precisamente la racionalidad del ser humano es la que nos puede sacar de este callejón sin salida, porque si nos damos cuenta de nuestra insociabilidad, también nos damos cuenta o deberíamos darnos cuenta de que no podemos desarrollarnos o construirnos como tal sin esa socialidad, que es una cosa diferente. Esa es la imagen del hombre que hay detrás de la teoría kelseniana. ¿Mm? Esa es la imagen del hombre que hay detrás de las teorías económicas del último siglo, medio siglo para acá. Eh, Erran completamente lo que seamos los seres humanos. Y no me baso en los hechos. Podría ser para mí sencillo decirme, fíjense los resultados catastróficos. ¿Qué mide por resultados catastróficos? ¿Qué mide? Mido varias cosas. Que no me alcanza, no me toca, que no soy parte de ese 8%, 7% que vive de los demás y las riquezas del planeta eternamente. No, eh, no me alcanza a mí. Pero que cuando uno calibra tiene que ver
a quienes afecta, a quienes desafectan. No, no, sí, lo que va a pesar es el número de personas afectadas y el número de personas beneficiadas, insisto, las estadísticas de todo tipo, de todo lugar, de toda orientación están marcando eso. De 100.000 personas, hay 500 que viven como si no hubiera un mañana y el resto en condiciones que van desde absoluta y total pobreza hasta hacer equilibrio entre la pobreza y las posibilidades mínimas o básicas para subsistir, debería pesar. Y si eso no pesa, vamos a los argumentos, pero creo que la cuestión ya estaría resuelta con lo anterior. ¿El derecho puede contribuir a esto? Sí, en la medida en que lo entendamos, lo comprendamos, lo, lo, lo apreciemos, previo pensarlo críticamente. Es una tarea difícil, es compleja, pero creo que nos ahorraríamos mucho trabajo si en vez de invertir, hacer ingentes esfuerzos en recursos humanos y de pensamiento para tratar de reformar cosas que no pueden reformarse con alambre, y esto es en todos los terrenos, también hacerlo desde el derecho. En esto consiste pensar, diría, hay personas que tienen mayor o menor capacidad, porque la racionalidad no es simplemente elegir los mejores, lo que se llama racionalidad instrumental. Esta palabra se originó en la modernidad. No es solamente saber elegir los mejores medios para conseguir determinados fines, costo-beneficio. Hay también una racionalidad práctica. Esta racionalidad práctica, desconocida por los modernos, negada por algunos, ignorada por Kelsen y por todo su séquito de intelectuales, es clave en el ser humano. Esa racionalidad práctica es la que cumple el tercer paso según los modernos estándares, actuales estándares de las neurociencias. Conocer, comprender para decidir y actuar correctamente. Entonces, esa racionalidad práctica está en el tercer lugar. Decidir hacer adecuadamente. Antes que está la racionalidad instrumental, la inteligencia, la razón, la, si se quiere, emocionalidad, y recuperamos esa razón práctica, actuar con justicia, no solamente actuar con justicia, pero nos va a llevar a actuar con justicia o a decidir sin sentido o sin justicia. Racionalidad práctica, racionalidad instrumental tienen que ser recuperadas, tenemos que recuperarlos, nosotros tenemos que recuperarlas, porque sin esto, ese proyecto, el derecho seguirá dando algunos frutos, pero la mayoría no se recogen, ¿m? Porque una cosa es el derecho positivo vigente. Héctor decía algo muy interesante. A veces las mayores injusticias devienen de la legalidad misma, ¿no? A veces las mayores injusticias devienen de la legalidad misma. Un sistema jurídico vigente puede estar en gran medida mal hecho. Y entonces la injusticia va a devenir de la propia legalidad. Imagínense si no puede devenir las mayores injusticias con una ley de trabajo como la sancionada no hace mucho tiempo. Vienen las mayores injusticias de esa legalidad. Están las mismas leyes, dice él. Ojo, ojo, no están tanto afuera. La cuestión es cómo le permitimos que ingrese en el sistema jurídico. ¿Cómo permitimos que esto ingrese al sistema jurídico? Que no tiene nada que ver con el derecho, porque no es una ley que afirme la vida humana, afirma la vida de ese 8% y niega la vida del restante, del resto de los participantes. ¿Cómo ingresó? ¿Cómo ingresó? Las lentes conceptuales.
las lentes conceptuales. Es urgente cambiar o darse cuenta de que hay que cambiar esas lentes conceptuales, porque si el día de mañana, este es más que nada un deseo o un intento de, de promover en ustedes, el día de mañana ustedes van a ser abogados, operadores jurídicos, van a ser legisladores, muchos van a ser jueces. La función de alguien que prepara a otro es tan simple, tan sencilla como esta. Proporcionar herramientas para que piensen lo que quieran, pero cuando tengan que decidir, piensen de manera correcta, porque van a ser operadores jurídicos. Y el hecho de que no sigan apareciendo en el sistema y se mantengan en el sistema, constitución o lo que fuere, leyes tan eh, irritantes como las que hoy se están incorporando, va a depender de la manera en cómo ustedes enfoquen la cuestión. Ese es ni más ni menos el objetivo de una materia, o intenta, o debe ser para nosotros el objetivo de una materia como filosofía del derecho, acercar el término filosofía, hacerlo más corriente, más común, es pensar. No nos quememos la cabeza diciendo filosofía, algunos tipos un alemán que le cayó una piedra, una manzana en la cabeza, y no, no, es pensar. Esto es una herramienta para pensar. Así estudien cocina, medicina, hay que pensar críticamente. ¿M? Y el pensar críticamente no fue un don que el creador, si hubo un creador, o el primer chispazo, si fue un primer chispazo, hizo que surgiéramos con él. Y de hecho nos damos cuenta que no es un don, no es algo natural. Eh, Está en cada uno de nosotros. Pensar reflexivamente. ¿Mm? No hay nada más concreto que esto. La filosofía o el pensamiento así entendido no tiene nada de abstracto. 100% concreto, porque con esto decidimos, pensamos y actuamos. 100% eh, concreto. Perdónenme la expresión, el verso, el versito del status quo, de que esto es una cosa abstracta que no tiene ligamen con la realidad, no puede seguir sosteniéndose, porque ustedes van a tener que actuar, ustedes van a actuar, van a decidir. Para actuar y para decidir tiene que darse todo este circuito que yo les he estado contando, guiado o de la mano de la neurociencia. ¿Mm? Bien, ya estamos. Con esto, de alguna manera, estaremos o estamos cerrando en parte. Esto es flexible, siempre se puede agregar algo más o puntualizar algo más, pero en principio sería lo más importante o lo más clave de filosofía del derecho, explicación de lo que es filosofía, pensamiento, lo que es filosofía del derecho y la comparación con algunas otras formas de saber o de conocimiento. Faltan algunas por ahí cuestiones puntuales que las vamos a volver a agregar. Tal vez, y en esto porque ya no tenemos tiempo, pero lo hagamos rápidamente en la clase que viene, vamos a hacer un paneo muy rápido para explicar, seguir y leer y puntualizar y agregar alguna cosita más previo a continuar con la temática, que es sobre el PowerPoint de filosofía. Lo vamos a ver rápido y vamos a repasar algunas cositas rápido en la clase que viene y después seguramente ya nos vamos a meter en otro tema. Ya está subida la clase anterior y la continuación